Hay una buena posibilidad de que alguien que vea este video en este momento lleva el ADN de los mongoles. Es un pensamiento salvaje, pero no es solo especulación, está respaldada por la ciencia. El imperio mongol no era solo el imperio terrestre más grande de la historia, también fue una de las fuerzas más poderosas de la expansión genética que el mundo haya visto. Pero, ¿cómo una pequeña tribu nómada de las estepas de Mongolia dejó una impronta tan masiva en el grupo de genes globales? ¿Qué hizo que su ADN se extendiera hasta ahora, y cómo todavía existen millones de personas hoy? La verdad es mucho más fascinante de lo que piensas. Cuando pensamos en Gengis Khan y los mongoles, imaginamos a los guerreros feroces a caballo, conquistando vastos territorios a una velocidad inimaginable. Pero su dominio militar no fue lo único que soportó. La ciencia ahora revela que sus genes viajaron hasta donde lo hicieron sus ejércitos. Un marcador genético particular, CM217, se ha encontrado en hasta 16 millones de hombres hoy, que abarca desde el noreste de Asia hasta Asia Central e incluso partes de Europa. Ha sido apodado el haplogrupo Gengis Khan debido a su propagación masiva, aunque estudios recientes sugieren que la realidad es más compleja. Los mongoles no eran solo conquistadores, eran unificadores de civilizaciones. Gobernaron sobre China, Persia, Rusia y más allá, facilitando la migración masiva y los matrimonios mixtos. Su imperio, en su apogeo, conectó al este y al oeste como nunca antes. Los soldados, los administradores y los comerciantes se movieron libremente a través de su vasto territorio, y con ellos, también lo hicieron su ADN. Los guerreros mongolas no solo dejaron los campos de batalla, dejaron familias, niños y un legado genético que aún resuena en las poblaciones modernas. Tome Asia Central, por ejemplo. Los kazajos, los uzbecos, y especialmente el hazara de Afganistán muestran un fuerte vínculo genético con la ascendencia mongol. Se ha encontrado que hazara, en particular, transporta ADN de Asia Oriental a tasas significativamente más altas que sus vecinos. Y la historia confirma que los ejércitos mongolas estuvieron estacionados allí durante generaciones. Incluso en lugares como Irán y Turquía, se pueden encontrar rastros sutiles de la genética mongol, probablemente restos del gobierno mongol bajo la dinastía Ilkhanato. Pero el impacto genético no se detuvo en Asia. Los mongoles empujaron a Europa, llegando hasta Hungría y Polonia en el siglo XIII. Aunque su ocupación en Europa fue breve, su influencia permaneció. Hoy, vemos rastros de ADN mongolos entre ciertas poblaciones rusas y tártaras, particularmente en la región del Volga-Organ, donde los descendientes de la Orde Dorada una vez gobernaron. Incluso en Turquía, algunos linajes muestran una firma débil pero distinta de Asia Oriental, un recordatorio silencioso de las conquistas mongolas. Sin embargo, la genética no se trata solo de conquista. Se trata de supervivencia, adaptación y legado. La razón por la que se propagó el ADN mongol no fue solo por la guerra, sino por la forma en que estructuraron su sociedad. Los gobernantes mongoles de élite tenían múltiples esposas y concubinas, asegurando que su linaje se transmitiera en grandes cantidades. Esto no era exclusivo del mismo Gengis Khan, pero fue una práctica seguida de nobles mongoles a lo largo de las generaciones. Con el tiempo, estas líneas de sangre se fusionaron en poblaciones locales, mezclando el tejido genético de civilizaciones enteras. La parte fascinante es que los estudios genéticos modernos continúan remodelando nuestra comprensión de la ascendencia mongol. Si bien las primeras investigaciones sugirieron que todos los portadores de CM217 podrían ser descendientes directos de Gengis Khan, los estudios más nuevos sugieren una historia más matizada. Este linaje probablemente existía antes del imperio mongol y se expandió rápidamente debido al éxito de las tribus de habla mongólica, en lugar de solo un individuo. Aún así, la huella genética mongol es innegable, dando forma a las poblaciones desde Asia Oriental hasta el Medio Oriente e incluso partes de Europa del Este. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que muchas personas de hoy no tienen idea de que podrían llevar este legado en su ADN.
con las pruebas de ascendencia modernas, las personas de orígenes muy diferentes están descubriendo enlaces a la ascendencia mongol que nunca esperaban. Es un recordatorio de que la historia no es solo algo escrito en libros, está escrito en nuestros mismos genes. Durante siglos, los vastos praderas de Mongolia han sido el hogar de un pueblo cuyo legado genético se extiende mucho más allá de su tierra natal. Mientras que la historia recuerda a los mongoles por sus conquistas militares, la ciencia cuenta otra historia, una oculta en nuestro ADN. La clave para rastrear la ascendencia mongol se encuentra en marcadores genéticos, firmas únicas transmitidas a través de las generaciones. Estos marcadores tienen los secretos de una de las migraciones más influyentes de la historia, revelando cómo un imperio nómada aislado dio forma a la genética de millones en todo el mundo. Uno de los elementos más definitorios de la ascendencia mongol se encuentra en el cromosoma Y, el material genético pasó de padre a hijo. Entre los hombres mongoles, el linaje dominante es el haplogrupo CM217. Este marcador genético, una vez considerado el haplogrupo Genghis Khan, se encuentra en un número sorprendentemente alto entre las poblaciones de habla mongólica, incluidos los buriatos de Siberia, los kamiks de Rusia y los kazajos de Asia Central. Pero su alcance se extiende mucho más allá de Mongolia. Los estudios muestran que porcentajes significativos de hombres en regiones una vez bajo el gobierno mongol, como Uzbekistán, Kirguistán e incluso partes de Afganistán, acorralan este linaje, demostrando cuán lejos han viajado los genes mongoles. Pero Y-DNA solo cuenta un lado de la historia. El linaje materno, dirigido a través del ADN mitocondrial, agrega otra capa a la historia genética mongol. A diferencia del cromosoma Y, que se limita a la herencia masculina, el ADN-MT se transmite de las madres a todos sus hijos. Esto lo convierte en una herramienta invaluable para comprender cómo las mujeres mongolas contribuyeron a la combinación genética de las poblaciones. Los estudios revelan que el ADN-MT mongol es predominantemente euroasiático oriental, con haplogrupos como D, C, B y G, linajes que se encuentran comúnmente en Asia Oriental y Siberia. Sin embargo, un descubrimiento intrigante es la presencia de linajes maternos de Eurasia Occidental, particularmente en el oeste de Mongolia. Esto sugiere que las mujeres mongolas, al igual que sus homólogos masculinos, tenían intercambios genéticos con poblaciones de tan al oeste como Persia e incluso en Europa del Este. Lo que hace que la ascendencia mongol sea aún más fascinante es la presencia de la diversidad genética dentro de la población mongol. Los estudios modernos en todo el genoma muestran que los mongoles no son un grupo homogéneo, más bien, su ADN es una compleja mezcla de asiático oriental, asiático central e incluso rastros de ascendencia europea. Esta diversidad genética es un reflejo directo de la historia de Mongolia como una encrucijada de civilizaciones. La antigua ruta de la seda, que pasó a través de territorios controlados por mongoles, facilitó no solo el comercio, sino también el movimiento de las personas y sus genes. Durante siglos, los mongoles absorben las influencias de los nómadas de la estepa de Asia Central, tribus turcas e incluso los escitas de habla indoeuropea, creando un mosaico genético que continúa definiendo la identidad mongol hoy. Uno de los avances más emocionantes en los últimos años ha sido la capacidad de rastrear ascendencia mongol utilizando pruebas modernas de ADN. Los avances en la investigación genética permiten a las personas de todo el mundo descubrir ascendencia mongol que nunca supieron que tenían. En algunos casos, las personas sin herencia mongol conocida están encontrando segmentos de ADN que los vinculan de regreso a las estepas. Esto se debe a que el ADN mongol se ha dispersado tan ampliamente que aparece en lugares inesperados, a veces en poblaciones sin lazos históricos directos con el imperio mongol. Más allá de su impacto histórico, el ADN mongol también conlleva adaptaciones únicas. Por ejemplo, ciertos rasgos genéticos que se encuentran en los mongoles están vinculados a la resistencia en climas duros, incluidas las ventajas metabólicas adecuadas para el frío extremo y una dieta alta en proteínas animales.
Algunas variantes genéticas asociadas con la ascendencia mongol incluso se han relacionado con estructuras faciales específicas, incluidas las altas pómulos y los pliegues epicánticos. Rasgos comúnmente asociados con las poblaciones de Asia Oriental. Estas adaptaciones, perfeccionadas durante miles de años en la estepa mongol, reflejan la profunda conexión entre la genética y el medio ambiente. Los marcadores genéticos mongoles son más que solo restos del pasado, son una prueba viviente de cómo la historia continúa dándonos dudas. Ya sea a través de ADN y ADN-MT o rasgos genéticos únicos, el legado de la ascendencia mongol se imprime en millones de personas en todo el mundo. A medida que la ciencia continúa descubriendo nuevos hallazgos, una cosa sigue siendo segura: la historia del ADN mongol está lejos de terminar. La influencia del ADN mongol se extiende mucho más allá de las fronteras de la Mongolia moderna, dejando una impronta genética en las poblaciones de Asia, Medio Oriente e incluso partes de Europa. A diferencia de la regla temporal de muchos imperios históricos, el impacto genético de los mongoles sigue siendo una parte permanente de la ascendencia humana. Sus conquistas reestructuraron no solo los límites políticos sino también el tejido de los grupos de genes en las tierras que tocaron. Pero, ¿a dónde vemos exactamente este legado mongol hoy y qué tan profundo va? Uno de los ejemplos más llamativos de influencia genética mongol se encuentra en Asia Central, donde el gobierno mongol tuvo uno de sus efectos más duraderos. Poblaciones como los kazajos, uzbeks y Kirguistán aún tienen un porcentaje significativo de marcadores genéticos mongoles, particularmente el haplogrupo YDNAC M217. Entre el pueblo hazara de Afganistán, este linaje es aún más pronunciado, con estudios genéticos que muestran una frecuencia mucho mayor de ascendencia mongol en comparación con los grupos étnicos circundantes. Este vínculo genético no es sorprendente, dado que los hazaras trazan sus orígenes a los soldados y colonos mongoles que permanecieron en la región después de la invasión mongol. En partes del oeste de China, particularmente entre los uigures, también persisten los rastros del ADN mongolos, aunque se han mezclado durante siglos con influencias turcas y persa. En China, los mongoles gobernaron como el Yuan Di desagradable, una era que trajo profundos cambios políticos y culturales. Si bien finalmente fueron derrocados, todavía se pueden encontrar restos de ADN mongol en algunas poblaciones del norte de China. Las minorías étnicas como el Dongxiang, Mongo y Daur, que todavía hablan lenguas mongólicas, explican los vínculos genéticos claros con sus antepasados mongoles. Sin embargo, debido al tamaño masivo de la población de China y el número relativamente pequeño de gobernantes mongoles, su impacto genético en la población china más amplia de Han sigue siendo mínimo. Moviéndose hacia el oeste, Persia y el Medio Oriente también tienen rastros de influencia genética mongol, aunque a frecuencias más bajas que en Asia Central. Los mongoles, bajo el Ilkhanate, gobernaron Persia durante más de un siglo, y durante este tiempo, los matrimonios entre élites mongolas y la nobleza persa introdujeron marcadores genéticos del este asiático en la región. Si bien los mongoles finalmente se absorbieron en la cultura persa, los estudios genéticos han detectado señales mongolas pequeñas pero distintas en las poblaciones modernas iraníes y turcas. Algunas comunidades aisladas en Afganistán y el norte de Pakistán, como la tribu mogol, aún reclaman descendencia directa de los guerreros mongoles. En Europa del Este, la influencia mongol se produjo a través de la Horda Dorada, que gobernó sobre grandes partes de Rusia, Ucrania y Kazajstán modernas durante casi 250 años. Con el tiempo, los gobernantes mongoles de esta región adoptaron el Islam y se fusionaron gradualmente con las poblaciones locales de tártaros y turcos. Como resultado, los marcadores genéticos mongoles están presentes entre ciertos grupos étnicos de tatar, baskir y nogay. Aunque gran parte de la ascendencia mongol en Rusia se ha mezclado con linajes eslavos y turcos durante siglos. Los estudios genéticos incluso han encontrado haplogrupos de ADN y ADN de mongoles a niveles de trazas entre algunas poblaciones de tatar y bolgo-urán en Crimea, lo que confirma aún más esta conexión histórica.
Uno de los descubrimientos más sorprendentes ha sido la detección de ADN mongol en partes de Turquía y el Cáucaso. Las invasiones mongolas y las migraciones turcas posteriores llevaron marcadores genéticos mongoles a regiones donde no podrían esperarse. Entre algunos grupos étnicos en Dagestán y Chechenia, así como ciertas poblaciones de habla turca en Anatolia, los investigadores han encontrado niveles bajos pero detectables de ascendencia mongol. Esto probablemente se deriva del largo periodo de gobierno mongol sobre la región y el movimiento de las tribus turcas afiliadas a mongoles al Imperio Otomano. Si bien los mongoles no se establecieron permanentemente en la mayor parte de Europa, se han identificado rastros de su legado genético en lugares inesperados. En Hungría, los registros históricos describen guerreros mongoles y turcos que sirvieron como mercenarios y luego asimilados a la población local. Algunos estudios genéticos incluso han descubierto el ADN mitocondrial de Asia Oriental en los sitios de entierro húngaros medievales, lo que sugiere que la ascendencia materna mongol puede haber entrado en la región durante las invasiones mongolas. Sin embargo, en poblaciones europeas más amplias, el ADN mongol está en gran medida ausente, ya que los mongoles nunca establecieron asentamientos a largo plazo en Europa occidental o central. La propagación del ADN mongol no es solo una historia de conquista, es un testimonio del impacto duradero de la migración, la asimilación y el intercambio cultural. Aunque el imperio mongol se ha desvanecido hace mucho tiempo, su impronta genética permanece integrada en el ADN de millones de personas en todo el mundo. Cada nuevo estudio genético continúa descubriendo conexiones que alguna vez fueron invisibles, lo que demuestra que la historia no es solo algo sobre lo que leemos, que vive dentro de nosotros. Durante siglos, los mongoles eran conocidos por su dominio en el campo de batalla, sino que su legado no solo dio forma a la historia, daba forma a la genética. A medida que la tecnología moderna desbloquea los secretos de la ascendencia humana, los científicos están descubriendo una historia más profunda sobre el ADN mongol. La investigación genética de vanguardia está revelando ideas sorprendentes sobre la gente de Mongolia, sus antiguas migraciones y cómo sus genes se propagan entre los continentes. Pero quizás aún más fascinante es el descubrimiento de adaptaciones genéticas únicas que ayudaron a los mongoles a sobrevivir las condiciones extremas de la estepa euroasiática. Estudios recientes de genoma completo han proporcionado una imagen más clara de la ascendencia mongol. A diferencia de muchas poblaciones que permanecieron aisladas, los mongoles eran un grupo genéticamente diverso debido a su posición en la encrucijada de Asia. La secuenciación avanzada muestra que los mongoles modernos son principalmente euroasianos orientales, pero también tienen rastros significativos de ascendencia de Eurasia central y occidental. Esta diversidad genética es un resultado directo de migraciones históricas, conquistas e interacciones con las civilizaciones circundantes. Lo que es aún más intrigante es la conexión genética entre los mongoles y ciertos grupos indígenas en las Américas, evidencia de migraciones antiguas que son anteriores al imperio mongol por miles de años. Uno de los temas más debatidos en la investigación genética ha sido el llamado haplogrupo Gengis Khan. Los primeros estudios sugirieron que un solo linaje de cromosoma Y, CM217, era directamente y se dirigió a Gengis Khan y sus descendientes. Pero la investigación más nueva ha desafiado esta suposición. La secuenciación avanzada de YADN ha demostrado que si bien este linaje se expandió rápidamente durante el Imperio Mongol, es probable que sea anterior a Gengis Khan. Algunos investigadores argumentan que múltiples clanes mongoles contribuyeron a su propagación en lugar de una sola línea de sangre. Otros han planteado una posibilidad aún más controvertida, que Gengis Khan puede haber pertenecido a un haplogrupo de ADN completamente diferente. Este debate sigue sin resolverse, ya que ninguna muestra genética confirmada del mismo Gengis Khan ha sido recuperada. Otro avance en la investigación moderna ha sido el estudio del ADN antiguo. Al analizar los restos de los sitios de entierro de la era mongol, los científicos pueden reconstruir los perfiles genéticos de individuos que vivieron durante el apogeo del imperio. Algunos hallazgos han confirmado lo que sugirieron los registros históricos,
los mongoles intercambiados con una amplia gama de poblaciones, absorbiendo rasgos genéticos de Oriente Medio, Asia Central e incluso Europa del Este. Otros descubrimientos han planteado nuevas preguntas, como la presencia de marcadores genéticos inesperados en los entierros de élite mongol, lo que sugiere que su ascendencia puede haber sido más compleja de lo que se pensaba anteriormente. Más allá del rastreo de linaje, los científicos también están estudiando cómo el ADN mongoles contribuyó a rasgos genéticos específicos. Uno de los hallazgos más importantes implica adaptaciones al duro clima de la estepa mongol. El análisis genético ha identificado rasgos metabólicos únicos que ayudaron a los mongoles a procesar una dieta rica en lácteos y carne, crucial para la supervivencia en un entorno con escasa vegetación. Algunas poblaciones mongolas también llevan variantes genéticas vinculadas a una adaptación a gran altitud, similares a las que se encuentran en las poblaciones tibetanas y andinas. Estos rasgos proporcionaron una ventaja de supervivencia en el terreno accidentado donde vivían y viajaban. Otro descubrimiento sorprendente se relaciona con las características físicas comúnmente asociadas con la ascendencia mongol. Ciertos marcadores genéticos vinculados a la estructura facial, incluidos los pómulos altos y los pliegues epicánticos, se remontan a poblaciones antiguas del noreste de Asia, confirmando una profunda conexión ancestral entre los mongoles y otros grupos de Eurasia orientales. Algunas investigaciones también sugieren que el ADN mongol lleva genes vinculados a una mayor resistencia y adaptaciones del sistema inmune, posiblemente un reflejo de su estilo de vida físicamente exigente como guerreros nómadas. El creciente campo de la investigación genética no solo está remodelando lo que sabemos sobre la ascendencia mongol, sino también desafiando los supuestos históricos de larga data. Los estudios de ADN revelan que el impacto genético del imperio mongol no fue uniforme. Algunas regiones vieron una gran afluencia de ascendencia mongol, mientras que otros muestran poco rastro de ello. Esto sugiere que la influencia cultural no siempre se tradujo en influencia genética. Algunos gobernantes mongoles se integraron en las poblaciones locales, mientras que otros mantuvieron la separación genética, dependiendo de la región y el contexto histórico. Quizás el aspecto más emocionante de la investigación genética moderna es la capacidad de las personas para descubrir su propia ascendencia mongol. Los avances en las pruebas de ADN comerciales han hecho posible que las personas de todo el mundo descubran los vínculos genéticos con los mongoles, incluso en lugares donde la herencia mongol nunca fue documentada. Están surgiendo conexiones inesperadas, lo que demuestra que la historia genética de los mongoles todavía se está escribiendo. A medida que la investigación continúa, una cosa es clara: el ADN de los mongol tiene muchos más secretos esperando ser descubiertos. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos a comprender no solo el pasado, sino también cómo los movimientos de los pueblos antiguos continúan dando forma a quienes somos hoy. Durante siglos, la historia del ADN mongol ha fascinado a los historiadores y científicos por igual, pero no todo lo que creemos que sabemos es cierto. A medida que avanza la investigación genética, muchas creencias de larga data sobre la ascendencia mongol están siendo cuestionadas, refinadas o completamente volcadas. Algunas de las ideas más aceptadas sobre el legado genético de Genghis Khan, la propagación de los genes mongoles y su impacto en las poblaciones globales ahora están bajo escrutinio. ¿Qué pasa si algunas de las historias más importantes que hemos escuchado sobre el ADN mongolo no son del todo precisas? Uno de los mitos más persistentes es que Genghis Khan engendró personalmente a millones de descendientes. Los primeros estudios genéticos sugirieron que el haplogrupo M217 de ADN y que se encuentra en millones de hombres en Asia, podría remitirse al propio Genghis Khan. Sin embargo, investigaciones más recientes han desafiado esta narrativa. Los científicos ahora creen que este linaje puede haber precedido a Genghis Khan por siglos, y su propagación probablemente se debió a la expansión de múltiples clanes de habla mongólica en lugar de solo un gobernante. Si bien Genghis Khan ciertamente tuvo muchos hijos, la idea de que dejó una marca genética en millones puede ser una simplificación excesiva de un fenómeno mucho más amplio.
Otra controversia importante rodea el haplogrupo Y-ADN de Gengis Khan. Mientras el famoso linaje CM217 a menudo está vinculado a él, algunos investigadores argumentan que su verdadero haplogrupo sigue siendo desconocido. De hecho, el antiguo análisis de ADN de los sospechosos entierros nobles mongoles ha revelado hallazgos inesperados, incluidos trazas de haplogrupos más comúnmente asociados con la ascendencia de Eurasia Occidental. Algunas teorías incluso sugieren que la línea paterna de Gengis Khan puede haber pertenecido a un linaje completamente diferente, posiblemente un subclade R1b, que se encuentra más comúnmente en las poblaciones europeas y de Asia Central. Sin embargo, debido a que no se han probado restos confirmados de Gengis Khan, su verdadera identidad genética sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia genética. Más allá de la cuestión del linaje de Gengis Khan, el alcance de la influencia genética mongol es otro tema de debate. Muchos suponen que el ADN mongol está generalizado en todas las regiones que los mongoles una vez gobernaron, pero los estudios genéticos sugieren lo contrario. Mientras que algunas poblaciones, como los kazajos, los uzbecos y las hazaras, muestran firmas genéticas mongolas fuertes, otras, como los persas y la mayoría de los grupos del Medio Oriente, muestran solo rastros mínimos. Esto desafía la suposición de que la regla mongol siempre condujo a una mezcla genética significativa. En algunos casos, los mongoles gobernaron como una élite militar sin intercambiar ampliamente con las poblaciones locales, lo que puede explicar por qué su huella genética es desigual en diferentes regiones. Otro error es que las invasiones mongolas causaron un reemplazo masivo de la población. Los registros históricos describen la destrucción de las ciudades y el desplazamiento de poblaciones enteras, lo que lleva a muchos a creer que el gobierno mongol eliminó los grupos de genes locales. Sin embargo, la evidencia genética sugiere que en muchos casos, las poblaciones conquistadas se recuperaron con el tiempo, diluyendo la influencia genética mongol. En lugares como Persia y China, los mongoles asimilaron a las culturas locales en lugar de reemplazar completamente las poblaciones existentes. Esto significa que si bien su impacto genético fue significativo en algunas áreas, fue mucho menos en otras. Lo que contradice la idea de que las invasiones mongoles reformaron por completo la genética de cada región que controlaban. Uno de los debates más sorprendentes en la investigación genética mongol es el papel de las mujeres en la difusión de ascendencia mongol. Si bien se ha prestado mucha atención a los linajes de ADN que se transmiten de padre a hijo, el ADN mitocondrial, superado de madre a niño, es una historia diferente. Algunos estudios sugieren que las conquistas mongoles pueden haber llevado a un flujo genético más mediado por los hombres, lo que significa que los hombres mongoles tenían una mayor influencia genética que las mujeres mongolas. Sin embargo, otras investigaciones han demostrado que los linajes maternos mongoles se propagaron, particularmente en regiones donde las mujeres mongoles acompañaron las migraciones o se casaron con las élites locales. Esto destaca un patrón más complejo de intercambio genético de lo que sugiere la narrativa tradicional. La principal controversia final implica la interpretación moderna de las pruebas de ascendencia mongol. Con el aumento de las pruebas de ADN comerciales, muchas personas están descubriendo pequeños porcentajes de ascendencia mongol en sus resultados. Sin embargo, los genetistas advierten que rastrear la ascendencia mongol a través de las pruebas de ADN del consumidor no siempre es sencillo. Debido a que el ADN mongol comparte similitudes con otras poblaciones de Asia Oriental y Central, algunas pruebas pueden sobreestimar o subestimar el verdadero patrimonio mongol. Además, el concepto de ADN mongol en sí es fluido. Mongolia ha sido el hogar de varios grupos durante miles de años. Lo que significa que lo que llamamos ascendencia mongol hoy en día puede incluir contribuciones de diferentes poblaciones antiguas. A medida que la investigación continúa, muchas de estas controversias pueden resueltos eventualmente. Los nuevos descubrimientos en el ADN antiguo, el análisis genético mejorado y el contexto histórico más profundo están ayudando a refinar nuestra comprensión de la historia genética mongol. Sin embargo, lo que está claro es que la historia del ADN mongol es mucho más compleja de lo que sugieren los mitos.
La ciencia evoluciona constantemente, y con cada avance, nos acercamos a descubrir la verdad completa sobre uno de los legados genéticos más notables de la historia. La influencia del ADN mongol no es solo una reliquia de la historia, es un testimonio vivo de cómo la genética y el medio ambiente dan forma a la supervivencia humana. Más allá del linaje y la ascendencia, el ADN de los mongoles lleva rasgos distintos que les permitieron prosperar en uno de los paisajes más extremos de la Tierra. Desde los inviernos helados de la estepa hasta las regiones a gran altitud de las montañas Altai, los genes mongoles revelan adaptaciones notables que van más allá de la simple herencia. Los científicos ahora están descubriendo rasgos genéticos que ayudaron a los mongoles no solo a sobrevivir sino que dominan como una de las sociedades guerreras más resistentes de la historia. Una de las adaptaciones genéticas más fascinantes que se encuentran en el ADN mongol se relaciona con la supervivencia dietética en entornos duros. Las dietas mongolas tradicionales consisten principalmente en productos animales, carne, lácteos y grasas. Los mongoles han demostrado históricamente una capacidad excepcional para digerir y metabolice estos alimentos de manera eficiente. Los estudios genéticos sugieren que los mongoles llevan un conjunto único de adaptaciones metabólicas que ayudan a procesar dietas altas en grasas y altas en grasas sin los riesgos para la salud que dietas similares representan. Para otras poblaciones, la capacidad de convertir eficientemente la grasa en energía fue un mecanismo de supervivencia crucial, permitiendo que los guerreros mongoles se mantengan en largas campañas militares con poco acceso a los carbohidratos. Otro rasgo genético sorprendente es la tolerancia a la lactosa, que es mucho más común entre los mongoles que en muchas otras poblaciones de Asia Oriental. Si bien la intolerancia a la lactosa prevalece en gran parte de Asia, los mongoles han heredado variaciones genéticas que les permiten digerir la lácteos en la edad adulta. Esta es una adaptación directa a la dependencia tradicional de la leche y los productos lácteos fermentados como aidag. La capacidad de consumir leche como fuente de alimento primaria proporcionó nutrientes esenciales e hidratación, particularmente durante los duros inviernos de la estepa mongol. El ADN mongol también se ha relacionado con la resistencia al frío, una adaptación crucial para la vida en un entorno donde las temperaturas pueden caer muy por debajo de la congelación. Los estudios sobre poblaciones que viven en climas extremos, como Mongolia y Siberia, han identificado variantes genéticas que influyen en la termorregulación, la capacidad del cuerpo para mantener el calor. Algunos de estos genes afectan la distribución de grasas, asegurando el aislamiento en el clima frío, mientras que otros regulan la circulación sanguínea para prevenir la congelación en condiciones extremas. Estas adaptaciones permitieron que los mongoles sobrevivieran y peleen las condiciones climáticas brutales que habrían sido insoportables para la mayoría de las otras civilizaciones. Una de las adaptaciones menos conocidas pero significativas en la genética mongol es la resistencia a gran altitud. Si bien no son tan extensamente estudiadas como las poblaciones en el Tíbet o los Andes, algunos grupos mongoles, particularmente aquellos que viven en la región de Altai, muestran marcadores genéticos vinculados a una mejor utilización de oxígeno a altas elevaciones. These adaptations reduce the effects of hypoxia, allowing individuals to function effectively in oxygen-deprived environments. Dada la movilidad del imperio mongol, este rasgo habría sido una gran ventaja en la guerra, permitiendo que los jinetes mongoles crucen vastas regiones montañosas con poca tensión fisiológica. Más allá de la resistencia física, la genética mongol también revela ventajas del sistema inmune que jugaron un papel en la supervivencia. A lo largo de la historia, los mongoles estuvieron expuestos a diversos patógenos debido a sus interacciones con múltiples civilizaciones. La investigación genética indica que los mongoles pueden llevar variaciones en los genes inmunes que los ayudaron a resistir las infecciones, especialmente durante las largas campañas militares. Algunos estudios incluso han sugerido que su inmunidad genética puede haber contribuido a la resiliencia de los guerreros mongoles en tierras extranjeras, donde las enfermedades a menudo devastaban otras fuerzas invasoras. Otro descubrimiento fascinante en el ADN mongol se relaciona con la estructura facial y esquelética, que se cree que evolucionó en respuesta tanto al clima como al estilo de vida.
Se cree que los altos pómulos y las características faciales amplias comunes entre los mongoles son adaptaciones de por vida en la estepa ventosa y expuesta al sol. Ciertas variantes genéticas influyen en la densidad ósea y la forma del cráneo, lo que contribuye a jaulinas y estructuras faciales más fuertes que proporcionan ventajas en ambientes fríos y secos. Algunos estudios también sugieren que los mongoles pueden tener rasgos genéticos vinculados a la composición muscular, lo que podría explicar su reputación histórica por la equitación y resistencia excepcionales. El estudio del ADN mongol aún está evolucionando, y los investigadores continúan descubriendo nuevos rasgos genéticos que explican cómo esta población se adaptó con tanto éxito a su entorno. Estas adaptaciones, ya sea relacionadas con la dieta, la resistencia, la inmunidad o la resiliencia física, no son solo notas históricas. Son evidencia viva de cómo la genética da forma a la supervivencia humana en condiciones extremas. La historia del ADN mongol es un viaje que abarca miles de años, dando forma a las poblaciones en todos los continentes. Pero este legado no se trata solo del pasado, es una narración continua que continúa evolucionando con cada nuevo descubrimiento. La tecnología moderna ha hecho posible que las personas de todo el mundo rastreen su ascendencia mongol, revelando sorprendentes conexiones genéticas que alguna vez estuvieron ocultas. Con cada avance, los científicos están descubriendo más sobre cómo la genética mongol ha persistido, adaptado e influido en el mundo moderno. Uno de los avances más revolucionarios en los últimos años ha sido las pruebas de ADN comerciales, lo que permite a las personas explorar su ascendencia con detalles sin precedentes. Muchas personas que toman estas pruebas se sorprenden al encontrar pequeños porcentajes de herencia mongol en sus resultados, incluso si no tienen antepasados mongoles conocidos. Esto se debe al movimiento generalizado de los genes mongoles a lo largo de la historia, transportado por guerreros, comerciantes y poblaciones migratorias. En algunos casos, personas de las regiones del sombrero nunca fue gobernado directamente por los mongoles están descubriendo vínculos inesperados con la huella genética del imperio. Más allá de las pruebas de ascendencia de los consumidores, los estudios de genética de la población proporcionan información más profunda sobre cómo el ADN mongol ha evolucionado con el tiempo. Los científicos ahora están utilizando técnicas de secuenciación avanzada para analizar restos antiguos, comparándolos con las poblaciones mongolas modernas. Estos estudios han revelado que, si bien los mongoles de hoy comparten muchos rasgos genéticos con sus antepasados históricos, también ha habido cambios significativos debido a siglos de migración, matrimonios mixtos y adaptación. En otras palabras, el ADN mongol no es una reliquia estática de la historia, ha seguido cambiando y diversificando, reflejando la naturaleza dinámica de la evolución humana. Otra área importante de investigación se centra en la salud genética y los rasgos heredados dentro de las poblaciones mongolas. Ciertos marcadores genéticos encontrados en los mongoles se han relacionado con las ventajas de la salud, como la resistencia a enfermedades específicas y un metabolismo eficiente de proteínas y grasas. Sin embargo, como todas las poblaciones, los mongoles también tienen riesgos genéticos únicos para ciertas condiciones. Al estudiar estos patrones genéticos, los investigadores esperan mejorar la comprensión médica y desarrollar tratamientos específicos para los trastornos genéticos que son más comunes en las poblaciones mongolas y de Asia Central. La influencia del ADN mongol también se está estudiando en las comunidades de la diáspora, descendientes de grupos de habla mongólica que emigraron o fueron desplazados a lo largo de los siglos. Desde los Kamyks de Rusia hasta las comunidades mongolas de Mongolia Interior en China, estas poblaciones proporcionan información valiosa sobre cómo se ha preservado la ascendencia mongol fuera de la propia Mongolia. A pesar de los siglos de cambios culturales, muchos de estos grupos han conservado marcadores genéticos distintos que los conectan de nuevo a sus raíces mongolas. A medida que avanza la investigación genética, una de las preguntas más grandes que los científicos están tratando de responder es cómo la ascendencia mongol continuará evolucionando en el futuro. Con el aumento de la globalización y los matrimonios mixtos, el paisaje genético de Mongolia está cambiando. Mientras que algunos marcadores genéticos antiguos persistirán,
Otros pueden volverse menos comunes con el tiempo. Esto plantea preguntas fascinantes sobre el futuro de la identidad mongol, tanto genética como culturalmente. El estudio del ADN mongol está lejos de terminar. Cada nuevo descubrimiento genético agrega otra pieza al rompecabezas, revelando cómo una gente una vez nómada dejó una marca duradera en el genoma humano. A medida que la tecnología avanza y nuestra comprensión de la genética se profundiza, la historia de la ascendencia mongol continuará desarrollándose, conectando el pasado, el presente y el futuro de las formas en que solo estamos comenzando a comprender.